Hola comunidad ICIP, bienvenidos al curso MicroStation aplicado a Ingeniería Civil, módulo básico. Les saluda Eleazar Porras y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 14 titulada Orientación, Intercambio y Búsqueda. El objetivo de esta sesión es explicar el procedimiento para configurar la orientación de un modelo, configurar las propiedades de un texto, la clasificación de estilos de texto en un plano y generar un intercambio de elementos. Esta sesión número 14 consta de dos temas principales. La primera es escala, orientación y texto. Dentro de esta primera parte de la sesión número 14 tenemos diferentes subtemas, entre ellos ajustar escala de anotación de un modelo, configuración de orientación de un modelo, ejecución de la herramienta poner texto, configuración de propiedades de un texto y ejecución de la herramienta editor de texto. Como segundo tema principal tenemos intercambiar, búsqueda y reemplazo. Dentro de esta segunda parte también tenemos diferentes subtemas, entre ellos ejecución de la herramienta intercambiar, ejecución de la herramienta selector de nivel, clasificación de estilos de texto en un plano, ejecución de la herramienta editor de campos y proceso de reemplazo de uno o más textos. Para poder desarrollar el primer tema, que sería escala, orientación y texto, vamos a dirigirnos al entorno de MicroStation. Una vez que nos encontremos dentro de MicroStation, vamos a seleccionar el botón examinar, luego la carpeta número 8 y luego plano, propuesta, lugar. Vamos a hablar sobre la escala y la orientación. Claro que el texto también es un término que ya hemos visto quizá en sesiones pasadas, pero no de forma aplicativa a un plano. En cuanto a la escala y orientación, tengamos en cuenta de que estos dos términos van de la mano. Cuando queremos generar una orientación, por ejemplo, ya que ha cargado el proyecto, podemos ver que actualmente existe una orientación en el plano, el cual es vertical, pero también puedo cambiarlo a una posición horizontal. Pero eso se realiza a través de lo que es el escalado. Entonces, ¿cómo es que se puede ajustar la escala de anotación de un modelo? Eso lo podemos ajustar a través del menú de utilidades, que estaría justo por aquí, y luego vamos al grupo de herramientas de escala de dibujo. Aquí es donde podemos ajustarlo. Es muy importante tener en cuenta que las escalas trabajan de la mano también con el texto. Cuando tenemos un plano, por ejemplo, de este tipo, hay que fijarnos muy bien en que el texto tenga una escala adecuada, ya que, por ejemplo, si nos acercamos, vemos que tenemos células que se pueden apreciar en esta vista. Lo ideal no es que al momento de integrar un texto estemos cambiando de tamaño constantemente, es decir, utilicemos en vez de 0.5, utilicemos 3, 8, 10, no, lo ideal es que la escala esté bien configurada. Y para este plano, por ejemplo, la escala idónea sería 1 en 500. La escala para insertar textos. Ahora, para seguir trazando la pueden utilizar en 1 en 1. Entonces, consideren dos escalas para el diseño de su plano, tanto para texto como para elementos. Ahora, esto es el ajuste de escala de anotación. Por otro lado, ¿cómo podemos configurar la orientación de un modelo? Lo podemos realizar a través de una herramienta llamada rotar. La herramienta rotar la encontramos dentro del menú inicio y de hecho la fórmula correcta para rotar un plano es ubicar un eje, es decir, un elemento que pueda ser vertical y genere la rotación mediante dos puntos. Por ejemplo, si yo me sitúo en esta zona, puedo indicar que la rotación, que aquí está la herramienta, se genere mediante 2 puntos o 3 puntos, pero lo ideal es que sean en 2 puntos. Entonces selecciono el primer vértice y el segundo vértice para que se genere una rotación del elemento, porque está utilizando el eje que está en el plano.
Entonces, esa es la forma. No se recomienda utilizarlo a mano alzada, sino que utilicemos un elemento de intermedio. Ahora, descartando esta herramienta, ¿cómo podemos ejecutar la herramienta poner texto y por qué es útil? Bueno, la herramienta poner texto la vamos a ubicar dentro del menú de anotación y la tenemos justo aquí. Esta herramienta, cuando la seleccionemos, nos permite abrir un editor de texto. De hecho, lo primero es configurar las propiedades de un texto, ya que las dos van de la mano, pero siempre es bueno primero definir la condición de origen y la condición de escala, junto al ángulo. Claro que el ángulo en realidad, en vez de utilizar 90 grados, se debería utilizar 0, si es que se quiere empezar a trazar, y ya sea en formato vertical o horizontal, y a partir de ahí vamos cambiando el ángulo. Aquí colocamos el texto. Y cada vez que tengamos un texto ya generado, también lo podemos seleccionar y luego intercambiar por los estilos que tengamos actualmente en MicroStation. No tenemos una limitación en cuanto a qué tipo de estilo utilizar, o si es que ya se genera un texto, no podemos cambiar el estilo. Eso no va a suceder. En realidad sí podemos cambiar el estilo con una sola selección, e incluso podemos cambiar de atributos entre múltiples elementos de tipo texto. Ahora, una vez que nosotros definimos la configuración de propiedades, también tenemos opciones dentro de la propia herramienta de editor de texto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo no he seleccionado insertar un texto y vamos a buscar la selección de un texto manualmente. Normalmente cuando se tiene un texto ya generado, tenemos una opción que nos ayuda a editar ese texto y sería este. Nos pide que identifiquemos un texto. Por ejemplo, como en mi caso no tengo un texto trazado, vamos a suponer de que ya tengo el texto mediante esta opción. Cuando seleccionemos todo el texto, podemos cambiarle la fuente, el tamaño. A pesar de que tengamos nosotros un estilo, eso no limita que pueda cambiar la fuente o el tamaño. También aplica para la opción de lo que es justificación. Si lo quiero colocar en el centro, en base al centro de altura, o el centro de lado por el centro de altura, e incluso la línea base inferior por el centro de altura. Entonces, tenemos diferentes puntos. Primero se define en base a qué lado va a ir, izquierda, derecha, y luego la altura. Luego tenemos las opciones de subrayado, cursiva y negrita. Pero recuerden un dato muy importante. Si es que vamos a insertar textos en un plano, lo primero que tenemos que hacer es orientarlo. Orientar el plano, rotar temporalmente, luego podemos volver a su estado original el plano. Pero lo primero sería corregir la orientación y luego generar el texto. Bien, entonces, una vez explicado esto, que de hecho todo lo que se está mencionando en esta primera parte lo vamos a ver de forma aplicativa en la sección de ejercicios, pero ahora vamos a pasar a la segunda parte de la sesión número 14 para hablar sobre intercambiar búsqueda y reemplazo.